Ya. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros y doctores. Nosotros les vamos a hablar de la insuficiencia hepática crónica. Primero, pues empezando con un contexto histórico. Desde Hipócrates, 460 antes de Cristo, él, pues sabemos que tuvo mucho interés por la anatomía y así como por la exploración clínica, y él encontró que un patrón en donde el endurecimiento del hígado era un signo ominoso, o sea, un signo de mal pronóstico en los casos de pacientes con una ictericia clínicamente evidente. Posteriormente, Andrés Vesalio y Morgagni, describieron que un hígado arrugado y con una superficie irregular era encontrado en pacientes que tenían un daño hepático prolongado, y también encontró que encontraron presencia de nódulos a los que les llamaron tubérculos, porque en una primera instancia consideraban que eran pues si se fijan, la forma de un tubérculo es un poco más alargada, pero pues posteriormente lo corroboraron otros médicos al hacer una biopsia, ¿no? Y aquí tenemos a Prometeo, el castigo, ¿no? Que le dio Zeus por regalarnos el fuego, pues que un águila le comiera el hígado. Como era inmortal, pues se regeneraba cada día su hígado, y pues el águila llegaba cada día a volverle a comer el hígado, no como nosotros, que puse esto para poquito ejemplificar que nosotros, hasta hace poco se creía todavía que el daño hepático cirrótico era irreversible, pero de hecho el parénquima sí se ha demostrado que se recupera, claro, no tan rápido como Prometeo, pero en casos donde se elimina por completo el agente causal, puede haber una mejoría muy importante, y así lo veremos en el caso clínico. Continuando con Matthew Bailey, 1793, un patólogo, él hizo una diferenciación de los tumores hepáticos y de la cirrosis. Dijo, pues es muy diferente que, que haya crecimiento hepático per se, una hepatomegalia, a la presencia de un tumor como tal, diferenciándolo principalmente el carcinoma hepatocelular, ¿no? ¿Qué más? Él también identificó que era a una asociación muy fuerte con los bebedores crónicos de alcohol, con los que abusaban del alcohol. Dijo, incluso los tumores hepáticos tienen relación con eso. Ya veremos que la misma cirrosis alcohólica en un pequeño porcentaje puede empeorar es un factor de riesgo para carcinoma hepatocelular. René Laennec, 1820, ya en el siglo de las infecciones, o más bien del descubrimiento de los microorganismos como tal, él propuso el término cirrosis, del griego cirros, que es la palabra que significa amarillo o marrón, un poquito amarillo opaco, y osis, pues patología, ¿no? Padecimiento. Pero, ¿qué pasa? Posteriormente ya, más bien anteriormente ya se tenían registros de la palabra esquirros o escirros, que es como lo más correcto, pero este doctor, pues, supongo que de algún momento que estuvo estudiando, pues prefirió tomarlo como amarillo, principalmente por la ictericia, ¿no?, que presentan estos pacientes, pero escirros o esquirros significa endurecimiento. Entonces, esquirros es como un poquito más correcto, ¿no? La etimología grecolatina, bueno, griega en este caso. Y así como pues tuvo su estudio, bueno, que fue interesado en la hepatopatía, pues se conoce más él fue quien inventó el primer estetoscopio. Aquí está su primer estetoscopio, porque él decía que de estar muy cerca, antes se auscultaba pegando el oído a la parte al órgano, bueno, a la parte superficial de la piel de un paciente que estaba inmediatamente
adyacente al órgano interno que se quería auscultar. Entonces él decía que esto era un factor de riesgo para infectarse y también pues que muchas mujeres no les gustaba que, imagínense que un doctor hombre pues llegara y se le pegara ahí al pecho a auscultar principalmente el corazón o algunos ruidos pulmonares, ¿no? Entonces aquí es el primer estetoscopio que él creó y desafortunadamente se murió de tuberculosis pulmonar, de la causa que quiso este, eliminar, ¿no? Decía que era un factor de riesgo infeccioso. Ahora vamos con Karl von Rokitansky, un poco ya posterior, 1846, patólogo austriaco. Él identificó que la inflamación crónica del hígado, una inflamación persistente, sostenida del hígado, va a dar cirrosis, va a dar este daño nodular que se caracteriza por un tejido fibroconectivo abundante en el hígado y establece dos estadios, uno donde hay inflamación y formación del tejido conectivo y otro donde posterior a esto hay contracción y la formación de nódulos, un encapsulamiento del parénquima todavía funcional. Hizo también su tratado de anatomía patológica donde describe estos dos estadios. Y por último tenemos a Frank Burr-Mallory, ya en la modernidad, pues no, desde mi punto de vista personal, uno de los mejores patólogos que han existido. Él hacía unos cortes histológicos, era muy estricto al hacer sus cortes histológicos y los quería muy, muy bien hechos. Fue por un tiempo director del New England Journal of Medicine, entonces a todos los artículos de patología les exigía que tuvieran cortes histológicos muy buenos, así como con Albright desarrolló la tinción de, perdón, con Wright desarrolló la tinción de Wright y otras diferentes tinciones para el estudio, para diferentes patologías. Él encontró que la destrucción progresiva del parénquima con reparación y contracción del tejido conectivo era, era como tal la cirrosis, pero tiene que haber destrucción progresiva, no solo la inflamación. Y la contracción de este tejido, del tejido conectivo, va a ocasionar una obstrucción del flujo sanguíneo y también biliar, del flujo biliar, y por ende va a haber un aumento de la bilis, de la bilirrubina circulante y una hipertensión portal, una hipertensión, tal vez no portal al momento, pero sí dentro del pulmón, del hígado, va a haber una hipertensión. Y él determinó 5 tipos de lesión. Él dijo que solo puede haber cirrosis por 5 causas: tóxica, infecciosa, sifilítica, pigmentaria y alcohólica. A la pigmentaria se refiere a la cirrosis biliar, ¿no? La sifilítica, pues está un poquito chueco, no muy alejado de la realidad, no más que la sifilítica, pues eso es una infección, ¿no? Y también él encontró, pues determinó los cuerpos de Mallory, pues, de ahí el nombre por Mallory, que él en un principio juraba que solamente se debían a una cirrosis alcohólica. Él incluso, eh, incluso en un estudio, intentó reproducir los cuerpos de Mallory en cuerpos de ratones, inyectándoles alcohol para ver si encontraba los mismos, pero no. Posteriormente encontró que los cuerpos del Mallory también están en otras variantes de cirrosis, como la cirrosis biliar, y y pues sí, son estas inclusiones citoplasmáticas eosinofílicas que se encuentran en pacientes con cirrosis avanzada. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que va a ser su definición y pues tenemos que va a ser un proceso difuso caracterizado por fibrosis y la conversión de la arquitectura normal en una estructura nodular anormal como una consecuencia de diferentes padecimientos, dentro de los cuales pues tenemos
Pacientes con infección crónica por VHB y VHC son de alto riesgo para desarrollar la insuficiencia hepática crónica, pero pues también tenemos la alcohólica, ¿no? Que de hecho pues va a ser como la principal que vamos a intentar tocar en este tema porque pues es lo más común. Y otra cosa es que vamos a definirlo como crónico cuando sea mayor a 6 meses. La que sigue, por favor. En cuanto a la etiología, pues vamos a tener varias. Una pues va a ser el alcoholismo, que como ya les mencioné, va a ser la principal. También tenemos la VHB y la VHC, de la cual pues la VHC es la que sería el más común, ¿no? También la cirrosis biliar primaria y la hepatopatía metabólica. Y pues lo que también ya había comentado mi compañero Saba sobre lo del tóxico y así, ¿no? La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, pues vamos a tener que de 100,000 a 200,000 pacientes son cirróticos en México y es la octava causa de mortalidad. Y pues dentro de sus complicaciones vamos a tener la hipertensión portal hemorrágica, la encefalopatía, la citis refractaria, infecciones que evolucionan a una sepsis grave y la malnutrición, que pues vendrían siendo como ya las causas por las que generalmente estos pacientes llegan a fallecer. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a sus factores de riesgo, pues tenemos la obesidad, dislipidemia e hiperglucemia. Y pues estos van a generar una enfermedad hepática grasa no alcohólica que puede culminar en una cirrosis. Por otro lado, pues también tenemos enfermedades autoinmunes, enfermedades metabólicas genéticas, una obstrucción biliar, alteraciones vasculares y sobre todo también el uso crónico de medicamentos hepatotóxicos. Y la que sigue, por favor. Ahora pues vamos a hablar sobre su fisiopatología. Y bueno, aquí primero les puse como una imagen de un hígado sano y de todas las funciones que lleva a cabo. Pues tenemos que el hígado normalmente lleva a cabo el metabolismo de lípidos, dentro del cual pues entra la síntesis de colesterol y la producción de triglicéridos. También el metabolismo de de los carbohidratos. Y pues esto aquí entra la glucogenólisis, gluconeogénesis y glucogenogénesis. También produce bilis, que esta pues es necesaria más que nada para la digestión de los alimentos. También vamos a tener que sintetiza factores de coagulación, como cuáles, pues aquí tenemos fibrinógeno, protombina, globulina, proconvertina, el factor antihemofílico y el de Stuart-Prower. Y pues también los dependientes serían los dependientes de vitamina K, ¿no? Porque pues también es importante. También va a sintetizar proteínas, pero la más importante pues obviamente va a ser la albúmina, entre pues también otras lipoproteínas. El depósito de sustancias también va a ser importante. ¿De qué sustancias? Pues de glucógeno, de vitamina B12, de hierro y de cobre principalmente. Y también va a desintoxicar la sangre que pues viene de intestino, y que trae toxinas, los fármacos y así. Y también pues va a transformar el amonio en urea, ¿no? Ahí es donde se va a llevar a cabo el ciclo de la urea. Y pues ahora vamos a ver lo que va a pasar cuando pues este hígado ya está enfermo y ya no funciona de manera normal. La que sigue, por favor. Aquí ya está, ¿no? Triste. Y pues tenemos una hipoproteinemia. Esta hipoproteinemia que va a causar, pues va a disminuir la presión oncótica y esto va a hacer que aumente y va a generar una ascitis. Pero bueno, no es la única manera en la que se puede generar una ascitis. También puede ser por hipertensión portal, pero ahorita voy en sentido dirección a las manecillas del reloj, entonces ahorita llegamos a eso. Y bueno, igual esta disminución de las proteínas va a generar trastornos endocrinometabólicos. Esto pues porque el hígado produce proteínas que transportan a las hormonas sexuales y como aquí pues esto se va a ver alterado, pues va a dar lugar a una ginecomastia, también a una atrofia de testículos, sobre todo un aumento de estrógenos y esto es lo que nos va a causar el eritema
palmar y las telangiectasias, que también son muy características este, de la insuficiencia hepática. También pues puede llegar a haber una distribución ginecoide del vello corporal, por lo mismo del aumento del estrógeno, ¿no? Y porque pues disminuye la testosterona. Ahora, por otro lado, pues vamos a tener también una hiperbilirrubinemia, tanto de bilirrubina directa como de indirecta. Aquí pues no va a haber una conjugación. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber necrosis o más bien un daño del parénquima y esto pues eh, va a hacer que se ocluyan los canales biliares y haya pues un compromiso canicular y va a generar pues una hipocolia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la bilirrubina directa pues va a haber una coliuria, más bien por este aumento. Igual pues como hay una rigidez del tejido, esta bilis se retiene dentro de los lobulillos y va a ocasionar una colestasis intrahepática. ¿Cómo podemos saber si hay colestasis? Pues vamos a tener a la fosfatasa alcalina y a la GGT, ¿no? Principalmente es lo que nos va a dar una idea de que hay colestasis o no. Y pues por el aumento de la bilirrubina indirecta, que pues está ahí nada más en sangre y que no puede ser conjugada, pues va a dar como resultado la ictericia. Ahora también vamos a tener la elevación de las transaminasas. Primero, pues tenemos la ALT, esta pues es de predominio hepático, se encuentra en el citoplasma de las células, a diferencia de la AST, que esta va a estar tanto en el citoplasma como en las mitocondrias, que pues viendo la imagen que les puse, la ALT pues son los puntitos azules y la AST son los rojos que están ahí dentro, se supone, de un hepatocito. Y bueno, cuando empieza a haber un daño en los hepatocitos, empiezan a liberar estas transaminasas y nos ayuda a valorar qué tan fuerte va a ser este daño o también pues qué tan efectivo está siendo el tratamiento. Si hay un daño moderado, se libera mucha ALT y poca AST, porque pues primero libera el contenido citoplasmático, ¿no? Entonces tiene como sentido. Y ya si es un daño ya más grave, más agresivo, pues ya va a empezar a generar, a liberar más AST y pues ya también va a haber un daño mitocondrial, que pues ya va a ser un poquito también más grave, ¿no? Otra cosa es que pues en el caso de una crónica, pues estas transaminasas se elevan, pero no, su elevación no es mayor a 10 veces el valor normal. A diferencia de, por ejemplo, si fuera una aguda, su elevación sería mayor a 10 veces su valor normal. Y bueno, esta otra cosa que se llama cociente de Deritis, que básicamente es dividir AST entre ALT, y pues si te da un valor menor a 1, o sea que ALT es más alta que AST, pues nos podría orientar a un diagnóstico de una hepatitis viral aguda, una hepatitis tóxica, un hígado graso leve o una ictericia obstructiva reciente. En cambio, si la AST es más alta, entonces tendríamos un valor mayor a 1, nos puede orientar al diagnóstico de una cirrosis hepática, una hepatitis crónica, que incluso ya podría estar siendo agresiva, un carcinoma hepático primario o una hepatitis viral necrosante. Entonces, en este caso, pues encontraríamos una elevación más marcada de la AST que de la ALT. Igual, bueno, estuve buscando sobre cuándo es daño celular y cuándo va a ser daño intersticial. Y pues más o menos por lo que encontré es que cuando hay daño celular hay una elevación de ambas transaminasas y cuando es un daño intersticial no hay elevación, se mantienen de manera normal. Y bueno, ahora vamos a tener la alteración del ciclo de la urea. Normalmente pues nosotros consumimos aminoácidos en la dieta y pues estos aminoácidos se transforman en amonio y pues pues es absorbido por el hígado y ahí entra el ciclo de la urea para convertirse justamente en urea y ser excretado, ¿no? Pero pues como hay un daño hepático, solamente el amonio llega y es como de, no hay nadie que me atienda, entonces me voy y sale a la circulación sanguínea y ahí pues llega más que nada hacia cerebro
y justamente es lo que va a propiciar que se provoque la encefalopatía hepática. Y pues también como pues no es procesado nada de lo que llega al intestino por el hígado, o sea, llega al intestino, va al hígado, pero realmente pues nada puede ser procesado, ¿no? Incluyendo aquí algunas otras sustancias tóxicas y también va a contribuir a lo que va a ser la encefalopatía hepática. Ahora, tenemos también un aumento de los tiempos de coagulación. Eh, Va a haber una disminución de la protrombina, del factor 7. Si hay colestasis, pues también puede haber una disminución de la absorción de la vitamina K. Y pues es todo esto que va a propiciar, pues que no se pueda realizar una hemostasia secundaria y por tanto, pues estos sangrados prolongados, ¿no? Eh, Ahora también vamos a tener una alteración metabólica. ¿De qué o por qué? Pues va a haber una disminución del parénquima o del tejido funcional, entonces va a haber menos células que puedan desempeñar pues su función normal. No va a haber suficientes hepatocitos que puedan retener este glucógeno y va a generar pues una hipoglucemia. Y igual una alteración del metabolismo de los fármacos, ¿no? No va a ser como muy eficaz y al mismo tiempo pues también de los lípidos. Y pues todo esto que nos va a generar una desnutrición. Y bueno, entonces tenemos también a la hipertensión portal que nos va a generar ascitis, pero que les voy a explicar en otra diapositiva. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen, pues la sangre no puede entrar hacia la vena portal, no puede entrar hacia el hígado y no puede transitar libremente. Entonces regresa y este regreso pues va a generar una hipertensión portal y al momento de regresar no solamente se dilata la vena porta, sino que también todos sus afluentes. Aquí entonces vamos a tener una dilatación de la vena gástrica izquierda. ¿Y qué va a hacer esto? Pues va a provocar varices esofágicas, perdón, que más tarde van a ocasionar un sangrado de tubo digestivo alto. Que pues también esto pues va a ser malo. También vamos a tener a la vena esplénica, que pues también tiene conexión con esta vena porta, que pues este regreso de la sangre va a generar un hiperesplenismo que también a la larga va a generar una esplenomegalia y también una trombocitopenia y por tanto una anemia. También vamos a tener, bueno, aquí no lo puse, pero también afecta venas del recto, me imagino que es la mesentérica inferior, que va y se conecta con la del recto superior, y pues también va a generar hemorroides en este caso. Por otro lado, bueno, en la etapa fetal hay unas venas paraumbilicales que pues ya en el adulto están obliteradas, ya no tienen ninguna función, pero por esta presión tan aumentada pueden recanalizarse y se comunican con la circulación venosa sistémica de la pared abdominal y esto va a dar lugar a lo que conocemos como el signo de la cabeza de Medusa y y bueno, también vamos a tener un aumento de la presión hidrostática por lo mismo de esta hipertensión. Y este líquido, pues, bueno, va a haber una extravasación, ¿no? Va a salir al intersticio, el espacio peritoneal, y esto nos va a generar también ascitis. Entonces ya tenemos dos mecanismos por los que se puede generar ascitis. Y otro que vamos a tener, complicación de la hipertensión portal, va a ser el síndrome hepatorrenal. Esto pues, como llega menos sangre en las arterias, se estimula el riñón, como que, pues, ¿qué está pasando? Y este, lo que hace es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que a la larga pues va a generar una insuficiencia renal por una vasoconstricción, ¿no? Por la vasoconstricción que genera. Y la que sigue, por favor. Y bueno, esta es una imagen que yo les puse como para resumir todos los signos que vamos a encontrar en un paciente que tiene insuficiencia hepática, ¿no? En cuanto a los efectos de la hipertensión portal, pues aquí vamos a tener las varices esofágicas que puede generar hematemesis, una gastropatía que también puede generar una melena, la esplenomegalia, la dilatación de las venas abdominales, que va a ser lo de la cabeza de Medusa, la citis y las varices rectales, bueno, hemorroides. Y los efectos por la falla celular del hígado, pues tenemos, pues puede llegar a un coma
estos vasos en, ay, se me fue el nombre, en forma de arañita, este, la ginecomastia, eh, la citis, la pérdida de cabello sexual, la atrofia testicular, eh, también la tendencia a los sangrados por el descenso de la protombina, la anemia, y puede llegar a haber también un edema de tobillos. Y la que sigue, por favor. Bueno, el diagnóstico. Como ya acabamos de ver, el hígado lleva a cabo varias funciones bioquímicas de síntesis de excreción. Entonces, hay que tener claro que no hay una prueba que tenga la capacidad de detectar el estado de función total del hígado. Para el diagnóstico necesitamos un diagnóstico integral con la historia clínica, con la exploración física y varias pruebas de laboratorio, incluso se ocupan de imagen. Entonces, para pues que nos quede claro, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la insuficiencia hepática temprana compensada y la insuficiencia hepática descompensada. La temprana compensada puede ser asintomática en un 40% de las personas y en el otro porcentaje tienes datos inespecíficos, como lo son la anorexia, la pérdida de peso, debilidad, fatiga, osteoporosis y pues les digo, esta exploración suele ser inespecífica. Entonces, ¿qué hay que valorar aquí? Son los factores de riesgo que tiene el paciente, que si uno encuentra signos clínicos que nos hagan pensar en insuficiencia hepática, debemos de corroborarlo o nuestra mente lo debe correlacionar con si el paciente tiene o no factores de riesgo para la insuficiencia hepática, ¿no? La descompensada puede manifestarse con datos de hipertensión portal. Como lo vimos, uno de estos pues es la ascitis, también puede ser lo de cabeza de medusa, o sea, lo que nos enseñó hace rato Ceci, y pues los hallazgos físicos que obtenemos son la ictericia, ascitis, asterixis, osteoartropatía hipertrófica, el hedor hepático, ginecomastia, hepatomegalia, eritema palmar, telangiectasias, esplenomegalia, atrofia testicular o distribución ginecoide del vello. Siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros podemos identificar en el paciente una citis? Pues porque hay un aumento del perímetro abdominal, tenemos positivo el signo de la ola, también el signo del témpano de hielo y al momento de la percusión nosotros podemos observar una matidez cambiante. Y pues también están los datos con encefalopatía hepática, que este es un tema que lo vamos a ver en la siguiente clase, pero pues también puede presentarse el paciente con estos cambios en el estado de alerta, euforia, apatía, ansiedad, letargia, somnolencia, alteración del ciclo de sueño, vigilia, confusión, asterixis, estupor y coma. Siguiente, por favor. Hay clasificación tanto para citis y también hay clasificación para encefalopatía hepática. La clasificación de ascitis no complicada nos lo divide en grado 1, grado 2 y grado 3 y es leve, moderada o atención. Y la primera es detectable por ultrasonido nada más, la segunda es distensión simétrica del abdomen y la tercera distensión abdominal marcada. También hay otra que es la citis refractaria resistente o refractaria a diuréticos. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la clasificación de Westhaven, que en la próxima semana, la próxima clase la vamos a ver más a detalle, pero pues puede llegar el paciente con la encefalopatía hepática, ¿no? Siguiente. Y como les decía, ninguno de los datos clínicos ha demostrado ser sensible ni específico para el diagnóstico de insuficiencia hepática crónica. Entonces, tenemos las pruebas de función hepática, que se utilizan en general para determinar presencia o ausencia del daño hepático, realizar diagnósticos específicos, determinar severidad y establecer pronósticos, o pues ver el curso de la enfermedad hepática, ¿no? Entonces, de las pruebas de función hepática, algunas nos miden las funciones fisiológicas identificables. Entre estas entran la bilirrubina, la albumina, la prealbumina y el tiempo de protrombina. Entonces, la mayoría, les digo que no son como específicos, siempre tienen que ser integral. ¿Por qué? Porque estos pueden alterarse
por factores extrahepáticos. Por ejemplo, una hemólisis o desnutrición proteica o el uso de antibióticos. Entonces, todo tiene que como ir de la mano uno con otro. No podemos analizarlos solitos, ¿no? Están también la presencia del daño, que estos, pues solamente podemos ver la aminotransferasa, que es aminotransferasas, que son aspartato aminotransferasa, que lo podemos ver abreviado como AST o GTO o TGO, la aminotransferasa, que es abreviatura ALT o TGP. También está en la gamma glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. Y como ya lo habían mencionado Ceci, cuando tenemos una alteración de las aminotransferasas, podemos decir que hay un daño pues del parénquima, y normalmente cuando hay un daño, bueno, en la siguiente diapositiva lo voy a ver porque sí me acuerdo, pero no quiero revolverlo. Y está la reacción del daño hepático también, que lo pueden medir las globulinas y los anticuerpos tisulares, y para conocer la etiología específica son los marcadores de alguna infección viral. Siguiente, por favor. Aquí están las aminotransferasas. Ya, cuando hay daño celular o el parénquima, se elevan, y cuando hay daño intersticial, normalmente no se van a elevar. La elevación mayor a 10 veces de los límites de referencia de estas aminotransferasas nos pueden indicar una necrosis celular aguda, y la elevación menor a 7 veces, o sea, de todos modos elevada, nos puede indicar una necrosis celular crónica. No, entonces, todo esto va de la mano, como les digo, del cuadro clínico que presenta el paciente, y pues después vamos a ver el caso clínico y vamos a poder como analizar esto, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos también alteraciones hematológicas, como ya lo vimos con Ceci en la fisiopatología, ¿no? Podemos encontrar alteraciones en la hemostasia, una leucopenia, una neutropenia, una trombocitopenia, una anemia, y pues la anemia puede ser de origen multifactorial. Incluye pérdidas crónicas de sangre por el tubo digestivo, un déficit de ácido fólico, toxicidad directa por alcohol o una supresión en la médula ósea, ¿no? La trombocitopenia pues es comúnmente atribuido a la hipertensión portal y a una esplenomegalia congestiva. Entonces esto hay que ver, o sea, si tiene una trombocitopenia, revisar y confirmar si presenta el paciente una esplenomegalia. También la leucopenia y la neutropenia son consecuencia de un hiperesplenismo. Igual, pues las alteraciones hemostáticas, pues podemos, ya Ceci nos explicó hace rato en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Y bueno, algo que también es importante es el tiempo de protrombina, ¿no? El hígado va a intervenir en la síntesis de la mayoría de las proteínas implicadas en los mecanismos de la coagulación, en la cascada de coagulación. Entonces el tiempo de protrombina va a reflejar pues el estado de la función hepática, y va a aumentar gradualmente en la medida de que esté dañado o deteriorado el estado del hígado. En las anomalías del laboratorio llevamos de las aminotransferasas, la fosfatasa alcalina. Esta enzima suele estar elevada por menos de 2 o 3 veces en el rango normal, y las elevaciones mayores pueden sugerir una cirrosis hepática, y también las elevaciones mayores pueden sugerir un hepatocarcinoma. Está la gamma glutamil transpeptidasa, y esta pues la elevación de esta pues nos da, no es tan específico, y es común que se eleve en una cirrosis hepática. Está también la albumina, que pues como sabemos es sintetizada exclusivamente por el hígado. Entonces pues pueden descender sus valores a medida que la función hepática se va deteriorando. También está la bilirrubina, y los niveles pues, de bilirrubina pueden ser normales en una cirrosis compensada, pero a medida que la enfermedad va progresando, se van elevando de manera gradual. Las globulinas pueden estar incrementadas en la cirrosis hepática con hipertensión portal. De hecho, pues
es común, ¿no? Encontrarlos elevados. Y de ahí tenemos el sodio sérico y el potasio sérico. Y pues la hiponatremia es común en los pacientes con cirrosis hepática, con ascitis, y se relaciona a la incapacidad del riñón por excretar el agua libre, debido pues a un incremento en la hormona antidiurética. Y la elevación de los niveles de potasio sérico suelen ocurrir en los enfermos, en los pacientes cirróticos que están tratados con diuréticos. Siguiente, por favor. Y de ahí tenemos los estudios de imagen, que pues el ultrasonido abdominal está indicado en los pacientes de insuficiencia hepática crónica. Estos tienen una sensibilidad y especificidad elevada y pues porque no son invasivos es el primero o el que se sugiere, ¿no? También en los pacientes que tienen hallazgos clínicos y laboratorios sugestivos de una cirrosis hepática, también primero se sugiere un ultrasonido, por lo que les digo que son los más accesibles y no invasivos, aunque el gold estándar para una cirrosis es la biopsia. También, pues como les digo, hay indicaciones para biopsia cuando encontramos un paciente que no le encontramos como una etiología muy clara o pues falta de certeza clínica. También, pues aquí abajo está lo del estándar para cirrosis hepática, que es el examen histológico por medio de biopsia. Y siguiente, por favor. Tenemos varias escalas, entre ellas está la de esa. Sí. Turcot, no sé cómo se pronuncia, pero es PC2. Esta es criterios de clínicos y de laboratorio, y aquí tenemos encefalopatía y los puntos 1, 2 y 3, también la citis, bilirrubina, albumina y tiempo de prodromina, los segundos prolongados y el radio. Entonces, dependiendo del puntaje, lo vamos a clasificar en clase A, clase B o clase C, ¿no? También está, siguiente por favor, esta que es la GIPU, que nada más menciona ascitis, bilirrubina, tiempos de protrombina, bueno, igual. Y A, enfermedad bien compensada, B, compromiso funcional significativo, y C, enfermedad descompensada. Y también nos muestra la sobrevida al año en porcentaje y la sobrevida a los 2 años en porcentaje. Siguiente, por favor. Y ahora vamos con el tratamiento. Como ya veíamos varias veces, ya lo estamos mencionando, ya lo hemos estado mencionando, pues hay muchas diferentes agentes causales, ¿no? De la cirrosis, infecciones, alcoholismo, obstrucción biliar y tóxicos. Entonces, tenemos que tener un abordaje general, unas medidas generales, y aparte después también tenemos que ver un poquito las complicaciones, ¿no? Cómo tratar cada una de las complicaciones de uno de estos pacientes compensados o descompensados. El tratamiento definitivo, ya en una cirrosis, pues les digo, la regeneración parenquimatosa puede haber si pudiéramos eliminar por completo el agente causal, y si todavía con las escalas tenemos un buen pronóstico, si no hay descompensación nos habla mucho de cuando hay un gradiente de presión venosa portal mayor a 10 milímetros de mercurio. Es cuando vamos a empezar a tener estas manifestaciones clínicas. Y aquí es cuando, si logramos disminuir este gradiente, si no hay ninguna complicación, quitamos el agente etiológico, podemos ganarle a la cirrosis. Y claro, el tejido fibroso pues ahí va a estar, pero el parénquima puede regenerar poco a poco y la sobrevida puede aumentar pues significativamente en estos pacientes. Pero ahora sí que muchas veces, desgraciadamente, llegan estos pacientes en estadios muy avanzados y lo único que pudiéramos hacer como tratamiento definitivo es el trasplante ortotópico hepático. Por ejemplo, en la hepatopatía alcohólica, la piedra angular para esto pues es la abstinencia del alcohol.
en la degeneración hepatolenticular o enfermedad de Wilson, donde hay una acumulación excesiva de cobre, pues el trasplante hepático no hay de otra porque toda su vida va a estar acumulando esto. Hemocromatosis igualmente, trasplante hepático. La terapia etiológico específica es muy limitada por lo que les digo, dependiendo del grado de afección del paciente. Por ejemplo, en la enfermedad de Wilson se dan agentes quelantes, en la hemocromatosis también se pueden dar agentes quelantes, pero realmente, pues para que el paciente tenga esté atado a ese tratamiento toda su vida, pues no. Lo mero, pues es el trasplante. También, pues en la hemocromatosis se pueden dar flebotomías terapéuticas, o sea, que periódicamente se le esté extrayendo una cantidad de sangre porque sabemos que el hierro es un factor estimulante de la diferenciación, de la producción de eritrocitos, ¿no? Entonces, pues generalmente tienen su hematocrito un poquito alto y pues esto es poquita ayuda, pero pues no. Lo mero es el trasplante. Medidas generales, nutrición es muy importante porque son pacientes desnutridos. La albúmina es una proteína importantísima para el transporte de nutrientes, electrolitos, y pues es la principal proteína sérica realmente. Las células de DIS, las células de hito o células estrelladas del espacio perisinusoidal de DICE son células encargadas, lipofílicas, encargadas de almacenar vitaminas liposolubles, o sea, A, B, C, D, E, K, bueno, perdón, B no, A, C, D, E, K, principalmente vitamina A. ¿Qué pasa cuando empieza a haber un daño progresivo de los hepatocitos? Estos hepatocitos producen factores paracrinos, liberan factores paracrinos que activan estas células de hito, células estrelladas, y pierden su función de almacenar vitaminas liposolubles, y empieza y estos factores paracrinos liberados por hepatocitos en daño estimulan la producción de colágeno, de agentes de la matriz extracelular, y entonces pues dejan de almacenar estas vitaminas, y estas vitaminas, si tenemos déficit de estas vitaminas, sí podemos tener problemas severos de las liposolubles, así como también tienen déficit de vitaminas hidrosolubles, que son el complejo B. Entonces, pues sí, son pacientes desnutridos, son pacientes que tienen poquitas proteínas y hay que darles proteínas. Una dieta hiperproteica de aumento progresivo de 0.5 gramos por kilo por día a 1.5 gramos por kilo por día. Está bien irlos aumentando paulatinamente. Principalmente proteínas de origen vegetal es lo más recomendado. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Un poquito, ¿no? Pues en evidente riesgo de infección. Ya se habrán dado cuenta por todo lo que vimos, empezando desde la translocación bacteriana, que posteriormente puede empeorarse a una peritonitis bacteriana espontánea y a otras infecciones, ¿no? Incluso infecciones fúngicas. Reducción de eventos hemorrágicos. Las infecciones, la peritonitis bacteriana espontánea y la citis, que son características de una cirrosis descompensada, hacen muy propenso al paciente a tener hemorragia, varicorragia, principalmente hemorragia digestiva. También hay varices gástricas, ¿no? Sangran menos que las esofágicas, pero también puede haber ese sangrado. Entonces, la peritonitis bacteriana espontánea es muy riesgo de eventos hemorrágicos y viceversa. Un evento hemorrágico del tracto intestinal aumenta mucho el riesgo de una infección
por bacterias del tracto gastrointestinal. Entonces, tenemos que tener las dos cosas muy a la mano. Y también se ha identificado que es factor que mejora el tiempo de hospitalización, la antibioterapia profiláctica. También el edema cerebral, pacientes con presión intracraneal elevada, ¿cuánto es lo normal? Hasta 20 milímetros de mercurio todavía pudiera ser considerado normal, pero bueno, 15, a partir de 15 ya está elevada. Entonces, si se puede monitorizar la presión intracraneal, que pues no todos los hospitales pueden hacerlo, se pudiera hacer. Elevar la cabeza 20 grados centígrados con respecto al cuerpo, ayuda un poco para el drenaje venoso. Y se da manitol a 0.5 a 1 gramo por kilogramo intravenoso. Y también factor de riesgo muy importante para encefalopatía hepática, perdón, para edema cerebral, la encefalopatía hepática. Una encefalopatía hepática grado 1 o 2 con aparición espontánea de edema cerebral se nos puede complicar hasta 3 o 4, y el edema cerebral es la principal causa de muerte identificable en pacientes con cirrosis hepática descompensada. Entonces, bueno, también, bueno, en cirrosis hepática aguda sobre crónica, pero pues también está la varicorragia, la hemorragia digestiva, y pues es un punto muy importante también a considerar. Lo que les decía, las infecciones. Hay infección bacteriana, aumenta la predisposición a un sangrado de tracto gastrointestinal. Este sangrado igualmente aumenta, empeora una encefalopatía hepática, la encefalopatía hepática, riesgo de edema cerebral y ya después agalloso, ¿no? Y viceversa, el sangrado gastrointestinal predispone a la infección bacteriana. 1/4 de pacientes van a presentar infección. No tienen insuficiencia hepática. ¿De dónde vamos a sacar protección, ¿no? Y aparte, los efectos inmunosupresores del alcohol per se en alguien con cirrosis alcohólica, pues tiene muy mal pronóstico en cuanto a defensas, ¿no? Cuando hay una encefalopatía hepática grado 3 o 4 o un edema cerebral, hay más de 80% de probabilidades de que tenga o desarrolle una infección bacteriana y un 30% de probabilidades de una infección fúngica. Lo más frecuente en estos pacientes es la peritonitis bacteriana espontánea, en un 25 al 50%. Después, una infección de vías urinarias, 20%, neumonía en un 15% y una bacteriemia espontánea en un 12%. ¿Qué bacterias nos van a causar esto? Entero y estreptococos gram negativos, bacterias de las tripitas. ¿Qué pasa en estos pacientes? Muchas veces igual son pacientes ya de edad un poco avanzada. ¿Y qué pasa para que pase la peritonitis bacteriana espontánea? Una translocación bacteriana. ¿Qué es esto? Es el paso de bacterias de la luz intestinal hacia órganos de la cavidad abdominal, primero hacia ganglios mesentéricos regionales y posteriormente se disemina a otros órganos, como el peritoneo, lo podemos ver evidentemente. Y para que ocurra esto, hay 3 mecanismos, pueden darse los 3 al mismo tiempo o 2 o simplemente 1 y puede ser, y ese mecanismo está tan dañado que se dio la translocación. Pérdida de la función de barrera del tracto gastrointestinal, o sea, pérdida de las uniones firmes entre los enterocitos, las caderinas, ¿no? Inflamación, pérdida de entonces pasan paralelos a los enterocitos, llegan a la circulación y estimulan una respuesta inmunológica porque pasan las bacterias y sus toxinas, sus productos de desecho que causan inflamación. Entonces, por eso les digo que también por ahí podemos tener un CIRS, que también se puede complicar pues a una sepsis, ¿no? ¿Qué más? Pérdida de la función, pues no hay sistema inmune, el sistema inmune está suprimido, pues nuestro tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal está débil, las células M, la inmunoglobulina A, que está ahí en las mucosas estabilizando bacterias, pues no, está todo disminuido y estimula el paso de bacterias. Y por último, una disbiosis, una alteración
en el equilibrio de la flora intestinal normal también nos pasa eso. ¿Y qué creen? Pues todo esto va de la mano. Las tres cosas realmente van de la mano con el sistema inmune, con una buena nutrición y pues con una integridad del tracto gastrointestinal sano, ¿no? Entonces, el tratamiento empírico profiláctico de primera línea son cefalosporinas, cefotaxima y ceftriaxona son las meras. También se puede dar amoxicilina clavulánico, que también ha dado buenos resultados. En pacientes que no tengan riesgo de resistencia a antibióticos, se pueden dar quinolonas como norfloxacino, ofloxacino o ciprofloxacino, pero si ya anteriormente se dio profilaxis previa con quinolonas, mejor no, cefalosporinas o amoxicilina. Ha habido últimamente un aumento de bacteriemia por Staphylococcus aureus resistente a meticilinas y pues a meticilina, y entonces pues tenemos que evitar eso, ¿no? En casos de bacteriemia y peritonitis bacteriana espontánea nosocomial o que haya alto riesgo de resistencia, que ya había una profilaxis previa con quinolonas, pues ni modo, pues damos carbapenems que nos puedan atacar incluso a esta Staphylococcus aureus resistente a meticilinas, que también pues es un gran positivo, no entra como los normales, que son entero y estrepto gram negativos, que son los que nos causan estas 4 principales infecciones. También la peritonitis bacteriana espontánea, si se fijan, está en un rango un poco amplio, ¿no? 50% en casos con ascitis moderada o severa, pues, ascitis de atención, tienen mucho riesgo estos pacientes de presentar esta infección. Ya se han de imaginar cómo está la integridad de su tracto, ¿no? Como para que pasen todo tipo de bacterias y toxinas y se dé esa peritonitis. La ascitis tiene su tratamiento particular. Hay 3 grados, tal cual una leve, pues la leve a veces ni clínicamente pudiéramos encontrarla, más bien a la simple inspección. Aproximadamente 100 mililitros la pudiéramos encontrar con el signo de la ola, ahí tal vez a la percusión un poquito pudiéramos encontrar. También con ecografía podemos encontrarla, pero a simple vista pues puede ser difícil encontrar una leve. Grado 2, una ascitis moderada, aproximadamente de 3 a 6 litros. Y el grado 3, una ascitis severa o atención, aproximadamente 10 litros o pues más de 7, ¿no? Más o menos. Se va a ver a simple vista. Desde la moderada podemos incluso, con buen ojo clínico, encontrarla, pero vamos a tratarla por grados. El grado 1 se recomienda simplemente una dieta hiposódica de 4 a 6 gramos de sal por día. Y esto equivale más o menos a 2 a 3 gramos de sodio al día, un poco menos, porque realmente la sal de mesa no es solamente cloruro de sodio, tiene otros pequeños elementos pues, que también son parte, pero algo importante, no dar menos que esto, porque una dieta o sea, una restricción severa de sodio nos da una hiponatremia y tampoco es nada bueno. Entonces no hay que abusar de esta dieta hiposódica. No hay mejora clínica por abajo de 4 gramos de sal por día, así que ¿para qué arriesgarse, no? Como les decía, la sal está iodada, fluorada, ¿no? Entonces no es completamente. ¿Cuánto es esto? Es una cucharada más. Las principalmente que vienen del hígado es cuando el gradiente albúmina sérica líquido amniótico es mayor a 1.1 gramos por litro. También buscar los leucocitos. Tenemos que buscar cuántos leucocitos hay aquí. Si hay más de 250 leucocitos por decilitro,
250 por microlitro, nos puede orientar a una posible peritonitis bacteriana espontánea, una posible infección o simplemente que ya puede haber infección. Entonces tenemos que también medir eso. ¿Cómo vamos a dar los diuréticos? Pues primero la espironolactona es la principal, de 100 a 400 miligramos por día. ¿Cuánto vamos a dar? Pues dependiendo del sapo, la pedrada, ¿no? Ya vimos que la citis moderada puede ir de 3 a 6 litros, y así como puede ser un paciente, pues tal vez chaparrito, chaparrito, flaquito, pero con su ascitis importante, pues no empecemos con dosis muy, muy altas, ¿no? En un principio. O si es un paciente obeso, mórbido, pues enorme, con una resistencia vascular pues mucho mayor, una resistencia renal mucho mayor a la del otro, pues sí podemos ya usar diuréticos dosis más altas. ¿Cuánto es lo máximo? Es 0.5 por kilogramo por día, sin edema periférico, y un kilo, bueno, perdón, eso es para, ¿cómo vamos a identificar que hay una respuesta clínica a los diuréticos? Cuando tenemos una pérdida de peso, y evidentemente ese peso tiene que ir bajando, tiene que provenir de la pérdida de líquido ascítico. Tenemos que evitar que se pierdan más de 0.5 kilos por día cuando no hay edema periférico, y menos de 1 kilogramo por día con edema periférico. Cuando no hay respuesta al tratamiento con espironolactona, podemos agregar furosemida de 40 a 120 miligramos por día, igualmente dependiendo del caso. Y en una intolerancia a estos dos, podemos dar amilorida de 10 a 30 miligramos por día. Por último, el grado 3 tiene el tratamiento de los dos primeros. Continuamos con la dieta hiposódica, aquí lo vemos, continuamos igual con diuréticos, pero algo muy importante, bueno, aquí ya vamos a hacer una paracentesis total, tiene que ser total, no parcial. Tenemos que drenar todo este líquido, ya vamos a drenar cantidades muy grandes, si se fijan, menos de 5 litros o más de 5 litros. Pero al mismo tiempo, una piedra angular en ese tratamiento de la paracentesis es la reposición de albúmina, porque si no, pues se nos puede chocar tal cual el paciente de una deshidratación muy importante. Si drenamos menos de 5 litros, podemos añadir expansores sintéticos como Emaxel y Dextran. ¿Cuánto se añade? 8 gramos por cada litro de ascitis extraída. Y cuando drenamos más de 5 litros, vamos a reponer con albúmina 8 gramos por cada litro de ascitis extraída. Continuamos igual con la dieta hiposódica, que dice menor a 8 miliequivalentes por día, que es más o menos lo que les tengo aquí, 4 a 6 gramos de sal por día. Y recuerden, la albúmina es importantísima, porque si no, podemos hacer que el paciente caiga en shock. Y pues sí, a veces se usa solamente albúmina, no es expansores sintéticos, porque pues realmente es como la mejor. Pero ahorita volvemos a retomar un poquito eso. Del síndrome hepatorrenal, ¿qué vamos a tener? Pues es otro tema aparte, pero tenemos una terapia vasoconstrictora. Ya ahí le dejamos porque tienen clase. Continuamos el próximo lunes para ya terminar su tema con su caso clínico y empezamos el siguiente tema, que es encefalopatía hepática. Ok, doctor. Sí, doctor. De acuerdo. Pues, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Adiós.